Por favor, no me mates, vaquero. Te daré hijos. La guerrera apache lo suplicó de rodillas. Antes de meternos de lleno en la historia, no olvides dar me gusta al video y contarnos en los comentarios desde dónde nos miras. Aquella jornada la tierra no tuvo compasión. La primavera aún no había suavizado el territorio de Nuevo México. El calor se deslizaba por el arroyo como una bestia viva, pegándose a la piel, agrietando el suelo, hasta que cada paso levantaba nubes de polvo que se adherían al sudor. El sol ardía alto, implacable, y el cielo pálido parecía desgastado. El aire olía a mezquite seco y tierra áspera, nada más. Zonay llevaba corriendo 2, tal vez 3 días. El tiempo se borraba cuando la sed vaciaba el cuerpo y el miedo nublaba la mente. Ya no tenía mocasines. Los perdió al bajar a oscuras por un talud de piedras, y la planta de sus pies estaba hecha jirones, cortada por rocas que apenas sentía. Su vestido, antaño suave piel de venado adornada con cuentas y conchas, pendía destrozado y sucio sobre su piel cobriza. El escote abierto dejaba ver su pecho cada vez que se inclinaba. Otro desgarrón subía por el costado, mostrando la curva polvorienta de un muslo con moretones tenues. Su cabello negro espeso y enredado se pegaba a sus hombros húmedos, las plumas aplastadas, las tiras de cuero ya desaparecidas. La boca le dolía más que las piernas. Los labios partidos sangraban con un gusto a hierro cada vez que intentaba tragar, pero la lengua estaba demasiado seca. Desde la mañana anterior, no había probado más que 2 vainas resecas de mezquite. Agua no había ninguna. El cauce que alcanzó era solo una cicatriz de arena blanquecina marcada por el viento y las huellas de coyotes. No sabía dónde andaban los hombres que la habían perseguido tras inventar aquella mentira, pero lo sentía detrás como enfermedad en la espalda. Si la atrapaban, el final no sería rápido. El miedo se acomodaba bajo sus costillas como piedra helada a pesar del calor. Había visto lo que pasaba con las mujeres capturadas vivas. Cuando divisó un álamo solitario pegado a un muro de arenisca, apenas pudo sostenerse. Las piernas le temblaban demasiado para mantenerla en pie. Avanzó tambaleante los últimos metros y cayó de rodillas bajo la sombra escasa, hundiendo las palmas en la tierra ardiente mientras buscaba aire. El corazón le golpeaba como queriendo salírsele del pecho. Se quedó ahí con la cabeza gacha, escuchando más allá del jadeo propio, por si llegaban cascos o algún grito arrastrado por el viento. En vez de eso oyó botas. El sonido era lento, firme sobre la tierra dura. Alzó la mirada entre la luz cegadora. Un hombre se erguía justo en el borde de la sombra alto derecho, bajo el sol blanco. El polvo manchaba su abrigo de faena gastado, y el ala sudada del sombrero partía su rostro en 2, dejando a la vista solo una mandíbula firme, áspera y sin afeitar. En la cadera llevaba un revólver con el metal gastado, y a la espalda asomaba la culata de un rifle sujeto por una correa. Su postura era serena, vigilante, sin prisa ni amenaza aparente. De todos modos, el estómago de ella se retorció de pánico. Hombres así, con armas y sin más ley que la propia, nunca significaban seguridad. La vida ya le había enseñado lo que venía después. Obligó la vista al suelo, manos temblorosas, tendidas hacia adelante con las palmas abiertas como una ofrenda. Por favor, la palabra salió rota, casi sin voz. Sonaba ajena, débil, como de alguien a medio morir. Sacó fuerzas para decir más. Por favor, no me mates. El ranchero no respondió. Se quedó quieto con el sol detrás y la sombra alargándose. Aspiró hondo y dejó que la vergüenza la invadiera, porque la vergüenza significaba seguir viva. Te daré hijos, murmuró. Cada sílaba le raspaba la garganta. Hijos fuertes. Tuyos. El pecho se le alzó con violencia contra la tela rota, al inclinarse hasta apoyar la frente en la tierra. Una lágrima se le escapó ardiendo más que la sed, porque nunca antes había rogado, ni siquiera cuando comenzaron a perseguirla. Ahora estaba ahí con la voz rota y débil bajo el sol. Esperó un golpe de bota o que la levantara de la trenza. En cambio, hubo silencio. Largo, solo interrumpido por la chicharra en el mezquite hasta que las botas se acercaron. Una sombra la cubrió por completo. Primero apareció una cantimplora de metal abollado con correa de cuero gastado. El hombre asa. El hombre se agachó sin decir palabra.
El brazo firme la sostuvo delante de ella. Sus labios agrietados se cerraron sobre la boquilla y la primera oleada de agua la quemó, y alivió a la vez escurriendo por la barbilla, bajando por su cuello, oscureciendo la piel del vestido. Bebió hasta dolerle el pecho, tosió fuerte y volvió a intentarlo. Él no le retiró la cantimplora. Cuando ella la soltó exhausta, la cabeza le cayó hacia adelante, y en ese gesto alcanzó a mirarle los ojos, grises ni crueles ni bondadosos, solo atentos con un fondo que no supo descifrar. No habló, no le tocó el cabello ni la piel. Dejó la cantimplora a un lado, pasó un brazo tras sus hombros y el otro bajo sus rodillas, y la alzó como si no pesara más que un costal de grano. Su fuerza era firme pero no violenta, distinta a la de quienes arrebatan lo que no es suyo. Después vino el abrigo. Un viejo chaquetón de lana azulada con olor a polvo y a caballo. Se lo colocó sobre los hombros desnudos, cubriéndola para ocultar los desgarrones de su vestido. El calor que sentía era distinto al del sol. Evocaba paredes techo y algo firme. Quiso preguntar su nombre, pero la boca no le obedeció. La cabeza se apoyó contra su pecho, el golpeteo lento del corazón, marcando un ritmo sereno en su sien. No sabía a dónde la llevaría, ni qué la esperaba. Pero por primera vez en 3 días, el miedo aflojó su garra y le dejó respirar. El caballo aguardaba donde el cañón se abría en un claro duro. La rienda colgaba floja a las orejas, espantando moscas. El ranchero Elías acomodó el peso en sus brazos y recostó a Sana contra el pomo de la silla para revisar la cincha. Ella se movió al crujir del cuero, intentó levantar la cabeza, pero volvió a caer. Su cuerpo era demasiado ligero, demasiado para una mujer adulta, y eso le pesó en el pecho. Era hueso, fuego, cansancio y terquedad colgando de un hilo. Deslizó sus manos bajo ella, cuidando las piernas donde la piel estaba rajada por espinas, y la subió al caballo. Sus dedos apenas se aferraron al pomo como los de una niña. Elías montó detrás el viejo abrigo cubriéndola, y su brazo firme en su cintura para que no cayera. El viento movió su cabello que le rozó la barbilla. Olía a polvo humo y a una cercanía humana que no sentía desde hacía años. Avanzaron despacio, cascos golpeando suave la tierra apisonada, dejando atrás el álamo y entrando en una planicie tan desnuda que el silencio dejaba escuchar la distancia. La tierra se extendía plana hasta el horizonte, rota por matorrales y piedras duras, y el calor se pegaba como otra piel. Elías mantenía la vista alerta no por apaches, sino por los hombres capaces de arrebatar lo que querían y presumirlo en el pueblo. De esa clase se había apartado hacía tiempo cuando todo se consumió. El resuello de ella raspaba contra su camisa. No le gustaba aquel sonido presagio de fiebre. Acomodó la correa de la cantimplora en su cadera al alcance de ella si despertaba con sed. No lo hizo. Se preguntó si entendía cuando murmuró en voz baja. Ya falta poco. Quizá era costumbre. Hablarle al caballo le resultaba más fácil que hablar con la gente. Con una mujer, ni recordaba la última vez. La cabaña apareció al cabo de 1 hora agachada contra un risco de arenisca con un cobertizo torcido al costado. Un cuarto, paredes de tablas, un porche que pedía reparaciones. La había levantado buscando silencio y así la mantenía. Sin vecinos, sin visitas. Solo él, el caballo y el viento en los mezquites. Y ahora ella. Detuvo la rienda, desmontó y la volvió a cargar en brazos. Esta vez, se agitó un poco parpadeando lento y su voz salió áspera como grava seca. ¿Dónde? Lo bastante seguro, contestó, aunque sabía bien que en esas tierras nada lo era por mucho tiempo. Pero más seguro que donde la había hallado. La entró y la acomodó en el catre junto a la pared cubierto con una manta de retazos que aún olía a cedro del invierno pasado. Sus ojos recorrieron la estancia. Una sola silla, el fogón apagado dejando solo ceniza, estantes con frascos medio vacíos de frijol y café. No había rastro de otra alma, y eso pareció darle alivio. Intentó hablar de nuevo, pero la voz se quebró. Él sirvió agua en un jarro de lata, se agachó junto al catre y se lo ofreció. Las manos de ella temblaron al alcanzarlo, así que sostuvo el jarro y lo inclinó despacio hacia sus labios.
Bebió como si aquel primer trago en el cañón no hubiera existido. El agua le escurrió por la barbilla, humedeciendo el borde roto del vestido. Cuando ya no pudo más, él apartó el jarro y esperó. Elias dijo tras un silencio. Pensaba que ella merecía saber bajo qué techo estaba. Elias Mercer. No pidió el de ella, pero lo dio de todas formas débil, pero claro. Sana. Él asintió. El nombre quedó flotando en el aire como piedra en agua quieta. Corto, firme, sin blandura, pero con peso. Ella se recostó ojos cerrándose. No le gustó ver la piel gris bajo el bronce, los huecos marcados en las mejillas. La fiebre no había llegado aún, pero lo haría si no actuaba. Caminó a los estantes y sacó lo poco que tenía: un frasco de frijoles, un costal con apenas 2 puños de harina de maíz y un pedazo de tocino salado que debía durarle un mes. Ya vería cómo rendirlo después. Por ahora ella necesitaba alimento, o no pasaría la noche. Cuando el fuego empezó a chisporrotear en el fogón, y el primer hervor llenó el silencio, su mente giraba sobre preguntas sin respuesta. ¿Quién la perseguía? ¿Qué tan cerca estarían? ¿Y qué pasaría si descubrían que estaba allí? Miró hacia el catre. El abrigo la envolvía, las pestañas oscuras contra la piel demasiado pálida de hambre y calor. No parecía ladrona ni causante de problemas, aunque sabía que las apariencias engañan. Aún así, cuando su respiración se entrecortó y se movió inquieta, como si hasta en sueños el suelo temblara algo en él, se aquietó de un modo inesperado. No pensaba echarla, ni mañana ni pasado. Los frijoles hervían despacio mientras el anochecer se colaba por las rendijas de la ventana, y el cuarto se llenaba con olor a humo y sal. Arrimó la silla, se sentó con los codos apoyados en las rodillas, y escuchó la respiración de ella pareja por ahora. Había vivido solo demasiado tiempo como para no entender lo ocurrido. Una decisión podía partirle la vida a un hombre en 2 mitades, y él ya la había tomado. La mañana se abrió paso entre las tablas de la ventana, pintando una franja pálida en el suelo de la cabaña. El fuego se había reducido a cenizas, y el aire olía a humo, a frijoles fríos en la olla, y a lana húmeda del abrigo tirado sobre el catre. Elías despertó en la silla donde pasó casi toda la noche, botas firmes en el suelo, la espalda rígida hasta doler. Había mantenido un oído atento a su respiración, esperando que se volviera áspera. No ocurrió, aunque permaneció superficial, y eso bastó para robarle el sueño. Se levantó, estiró los hombros y cruzó la estancia. Ella yacía de lado, el cabello oscuro derramado sobre la manta, una mano cerca del rostro. Sus labios ya no estaban tan partidos, pero los huecos en las mejillas hablaban por sí solos. Cuando apoyó el dorso de los dedos en su frente, la piel estaba tibia, aún no ardía, pero lo suficiente para inquietarlo. Sus ojos se abrieron entonces, castaños profundos. Alerta un instante, antes de cubrirse con cautela como si bajara una persiana. Él notó el momento en que recordó que no estaba sola. Se acomodó bajo el abrigo, cerrándolo sobre el pecho, e intentó incorporarse, los pies desnudos rozando las tablas. El movimiento le arrancó un gesto de dolor. Vio sus dedos hinchados y enrojecidos, cubiertos de polvo y cortaduras. Se preguntó cuántos kilómetros habría caminado así. ¿Qué fuerza la obligaba a seguir hasta desgarrarse la piel? «Estás a salvo», dijo él con voz baja y firme. No era una promesa escrita en piedra. Aquí nada se garantizaba, pero era lo único que podía darle. Ella lo observó un largo instante, luego asintió, apenas como dispuesta a creer por ahora. Él colocó un plato de lata sobre el cajón que servía de mesa, frijoles recalentados y un pedazo de pan de maíz. Ella miró primero la comida, luego a él, desconfiando del gesto antes de dejarse convencer por el hambre. Alargó la mano temblorosa hacia la cuchara. Él se giró para darle espacio, entreteniéndose con la cafetera vacía, aunque no dejaba de vigilarla de reojo. Siempre atento. Al rato, con el plato casi limpio y algo de color regresando a su rostro, él preguntó: «¿A dónde ibas?». No lo forzó, solo dejó la pregunta entre los dos. Sus ojos se alzaron fugaces y luego bajaron. Respondió suave: «Al sur, a las montañas». Una pausa, un respiro. «Vinieron hombres. Dijeron que robé». «No lo hice».
La mandíbula se tensó y él vio el orgullo escondido bajo el miedo. «Mataron por mentiras», añadió la voz llana como si las palabras hubieran sido gastadas a golpes. Eso encajaba con las marcas que él le había visto en los brazos al cargarla. Hematomas difusos dedos que habían dejado huella. También con esa mirada que saltaba a la puerta cada vez que soplaba el viento. Quiso decirle que nadie la tocaría ahí dentro, pero no era hombre de prometer en vano. La verdad era clara. Si la deseaban lo bastante, volverían. Y si volvían, habría sangre en la tierra. Aún no sabía de quién. Ella habló de nuevo antes de que contestara a ojos firmes, como necesitando que lo entendiera. «No pago con el cuerpo». Las palabras eran pesadas entrelazadas de vergüenza y desafío. Ni por agua ni por comida. Levantó apenas la barbilla y algo en él se suavizó. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo, como una mujer que todavía conservaba acero bajo las cicatrices. «No me debes nada», contestó, y la calma de su voz hizo que sus hombros cedieran apenas la tensión aflojando sin desaparecer. No añadió más, nunca fue hombre de discursos. Afuera chilló un halcón y un sonido partió el silencio como sierra en madera seca. Elias se acercó a la puerta, oteó la loma junto al corral, y no vio nada salvo calor y horizonte. Aún así, el mal presentimiento le pesó como piedra en el estómago. Si había corrido tanto, alguien la quería de vuelta o muerta. Tenía que saber quién y por qué, pero no ahora. Ella necesitaba un día, quizá dos, para respirar sin romperse. Se volvió hacia ella. Ya se sentaba más erguida. El abrigo resbaló de sus hombros mostrando la clavícula bajo el vestido abierto. Lo sorprendió mirándola, y lo cerró de nuevo no con prisa sino con intención, como marcando que aún conservaba control. Él respetó eso. Asintió y dijo, «Puedes quedarte, hasta que estés fuerte». Ni más ni menos. Ella sostuvo su mirada un largo instante, luego inclinó la cabeza. Una sola palabra salió baja pero clara. «Gracias. Gracias». Y con esa palabra quedó marcado un límite que ninguno de los dos sabía que ya habían cruzado. El día se arrastró bajo un cielo pálido que no prometía lluvia. El calor se metía en las paredes, trepaba por cada grieta de las tablas. Elías pasó buena parte de la mañana afuera, reparando un poste roto del corral, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la cabaña, hacia la mujer que creía descansaba en su catre. Aunque al entrar por agua la encontró de pie, aún descalza junto al fogón, con el abrigo apretado en los hombros. Su cabello caía suelto negro como piedra mojada, deslizándose por la espalda y atrapando la luz que entraba por las rendijas de la ventana. Había acomodado la taza en el cajón y doblado la manta gastada cada gesto ordenado, como si el orden fuera la única seguridad que tenía. «Deberías estar descansando». Elías lo dijo con voz baja pero firme. Ella alzó la cabeza rápido, ojos fijos en los suyos. «Puedo trabajar». Las palabras sonaron duras de acento extraño en el español pero seguras. «Pago, me quedo». Él dejó que el silencio pesara sabiendo lo que costaba ofrecer algo así. Lo conocía demasiado bien de mujeres vistas en pueblos fronterizos, donde suplicar les había roto algo que nunca sanaba. «Aquí no pagas nada», respondió al fin tono parejo, ni con trabajo ni con otra cosa. Ella lo observó como midiendo si era verdad o solo un modo de mantenerla quieta. Poco a poco los hombros se relajaron. No del todo. Sabía que eso tardaría, pero al menos dejó la manta doblada y se dejó caer en la silla como recordando el dolor de sus piernas. Elías cruzó al balde, llenó la jofaina y la puso sobre el cajón junto con un trapo limpio. «Lava tus pies antes de que se pudran». Lo dijo más como orden que como gesto de ternura. Ella lo miró otra vez, luego al agua. Asintió una vez. Él se apartó dándole espacio. Se ocupó en un rifle recargado contra la puerta, pasándole un trapo por un cañón que ya estaba limpio. Detrás de él se oyó el chapoteo suave del agua, el resuello que se le escapó cuando el trapo tocó piel abierta. Sus manos apretaron la tela pero no volteó. Hay cosas que no eran para los ojos de un hombre a menos que se lo pidieran. Cuando miró de reojo ella, había arremangado el abrigo hasta las rodillas, dejando al descubierto el borde desgarrado del vestido abierto hasta el muslo.
La piel mostraba moretones donde el hambre dejaba los huesos demasiado marcados. Ella notó su mirada y se detuvo trapo goteando, luego cerró el abrigo. No con prisa, no con vergüenza, sino con certeza. Una línea silenciosa. Mejor. Dijo él seco, como si la palabra no tuviera importancia, y volvió la vista a la puerta, antes de que el calor le subiera al rostro. Al caer la tarde los frijoles hervían otra vez, y el aire refrescó lo suficiente como para dejar la puerta abierta. Sona comió despacio, con cuidado, cada bocado medido como si dudara que la comida alcanzara. Elías lo notó y sin hablar volvió a llenar su plato. Cuando terminó, ella se recostó contra la pared, piernas recogidas bajo el abrigo, ojos fijos en el fuego, como si fuera sagrado. Fue entonces cuando surgieron las preguntas que había evitado, porque apresurarlas demasiado rompería la poca confianza ganada. Pero debía hacerlas antes de que hombres equivocados encontraran el camino hasta ahí. Dijiste que mintieron. Su voz salió tranquila pero con peso. ¿Qué dijeron que robaste? Ella apretó la mandíbula y creyó que no respondería. Luego habló bajo cada palabra como una carga. Caballo. Caballo de un comerciante blanco. Lo perdió, dijo que yo lo robé. El rencor le endureció la boca. Otros le creyeron. Me persiguen. Eso le bastó a Elías. Una mentira corría fácil si una mujer no tenía quien hablara por ella. Allí la verdad no valía nada cuando la recompensa cabalgaba en los rumores. Se recargó en la silla, la madera crujiendo bajo su peso. Si hombres la buscaban por un caballo, no buscaban justicia. Buscaban sangre o algo peor. Eso significaba que quizás se atreverían a llegar hasta su rancho. Ya se había enfrentado a hombres antes, pero los años le habían enseñado algo. Cada pelea deja huellas que no se borran. Y él no andaba buscando problemas, aunque los problemas siempre encontraban camino. Afuera un coyote aulló bajo la luna que subía. El sonido se coló entre las tablas, delgado y hambriento. Elías se levantó, fue a la puerta y escudriñó la línea oscura del horizonte. No vio nada, pero lo escuchó todo: el viento en la maleza, el crujido de ramas secas. Su mano buscó la culata del rifle sin pensarlo. Detrás de él la luz del fuego dibujaba el rostro de Sana en tonos de bronce y sombra. Sus ojos lo seguían atrapados entre miedo y fe. Se giró hacia ella despacio. «Dormirás aquí», dijo señalando el catre. «La puerta quedará cerrada. Nadie se acerca sin que yo lo sepa». Ella sostuvo su mirada firme. Luego inclinó la cabeza en un gesto mínimo. No era confianza todavía, pero sí el principio. Y en ese instante, Elías entendió dos cosas tan claras como la luz del día. No pensaba dejarla a oscuras, y si los hombres que la perseguían querían recuperarla, tendrían que pasar primero por encima de él. La mañana siguiente llegó con un cielo desteñido y un viento que arrastraba polvo filoso como vidrio. Elías llevaba afuera desde el primer rayo, partiendo leña con ritmo constante. La camisa se le pegaba a la espalda bajo el sol fuerte de la primavera temprana. El caballo estaba amarrado junto al corral, las orejas inquietas ante cualquier ruido. Él no dejaba de mirar hacia la puerta de la cabaña, aunque se decía que no debía, porque la verdad era simple: no estaba acostumbrado a tener a nadie más allí, y parte de él desconfiaba de lo que el mundo pudiera soltarle. Cuando entró, el fuego se había consumido hasta brasas, y el aire guardaba apenas un aroma de café, aunque la olla estaba vacía. Sana estaba sentada en el suelo con las piernas cruzadas y el abrigo todavía sobre los hombros, pero el cabello oscuro ahora recogido en una trenza floja que caía sobre uno de ellos. Sus dedos trabajaban en la costura rota de su vestido con la aguja que él había dejado la noche anterior. Se movían rápidos pero precisos, como los de alguien que ya había cosido pieles antes. No levantó la vista hasta que él dejó el hacha contra la pared. «Deberías estar descansando», dijo. Las mismas palabras de ayer, aunque más suaves. Ella negó con la cabeza, la trenza deslizándose por su clavícula. «Mejor moverme», respondió la voz más firme que antes, aunque aún cansada. Luego levantó la tela mostrando la costura reparada, y en su rostro se asomó un brillo de orgullo contenido. Elías asintió. «Buen trabajo».
La palabra pareció aligerarle los hombros, aunque fuera un poco. Se levantó despacio descalza sobre las tablas y caminó hasta el fogón, donde las ollas vacías aguardaban. «Hace falta agua», dijo tomando el balde junto a la puerta. Su tono no era de pregunta, sino de costumbre aprendido de una vida donde trabajar era sobrevivir. «Yo lo traigo», le contestó, pero ella ya se inclinaba el abrigo resbalando de un hombro. El borde del vestido se abrió al enderezarse, y Elías apartó la mirada con la mandíbula tensa, porque un pensamiento indeseado le recordó cuánto tiempo hacía que no veía a una mujer de cerca. Avanzó rápido, tomó el balde antes de que cruzara la puerta. «¿No vas al arroyo con esos pies?», soltó más duro de lo que pretendía. Ella alzó la cabeza de golpe, ojos encendidos como fiera acorralada sin decidir si huir o pelear. Por un instante nadie habló. Luego ella aflojó el agarre despacio y lo dejó tomar la asa. Cuando volvió ella estaba junto a la mesa, sí a un cajón con 2 jarros. Podía llamarse así arremangándose las mangas del vestido. El abrigo quedaba doblado prolijo sobre el catre. Ella lo miró sin vacilar y dijo: «Enséñame tus palabras». Tardó un segundo en comprender. «Inglés», añadió ella. «Mejor aprendo». Eso lo dejó helado porque en una tierra donde casi nadie la veía como persona, todavía quería el idioma de quienes le habían quitado todo. Pero entendía la lógica. Una mujer sola allí necesitaba todas las armas, incluso las que no disparaban. «Está bien», dijo tras un momento dejando el balde. «Empezamos esta noche». Ella asintió corto, lo más cercano a un agradecimiento que recibiría. Comieron frijoles otra vez al mediodía, y después él le mostró la escoba, señaló el suelo, y dijo: «Barre». Ella captó la palabra de inmediato, la repitió hasta que encajó en su lengua. Él la corrigió una sola vez paciente, y la dejó seguir. Toda la tarde escuchó el roce suave de las pajas contra las tablas, y el golpeteo ligero de sus pies descalzos moviéndose por la cabaña. Cada ruido le recordaba que su vida solitaria ya no lo era tanto. Y quizás no le molestaba tanto como había pensado. Pero al caer el sol, el viento arreció del sur, y la amenaza se mostró. Elías cargaba el último brazado de leña al porche cuando vio polvo levantarse en el horizonte. 3 jinetes, siluetas oscuras, avanzando despacio contra la luz. No necesitó anteojos para saber qué clase de hombres llegaban en grupos de 3 a media semana sin carretas ni mujeres. Entró, cerró la puerta con cuidado y tomó el rifle apoyado en la esquina. Sana estaba en el fogón enjuagando los jarros. Su trenza osciló cuando giró al escuchar el pestillo. Sus ojos se cruzaron con los de él, y eso bastó, lo entendió. La mano se le detuvo sobre el trapo, el agua goteando entre los dedos. «¿Cuántos?», preguntó voz plana. El miedo estaba escondido, pero él sabía dónde encontrarlo. 3, dijo, revisando la recámara como quien revisa su propio pulso. Dejó el rifle al alcance, pero aún no lo alzó. «Quédate dentro, pase lo que pase». Ella levantó apenas la barbilla. «¿Buscan por mí?». No fue una duda, lo más seguro. Se caló el sombrero y fue hacia la puerta, deteniéndose solo un instante para mirarla de nuevo. «Ciérrala». Sus dedos se apretaron contra el borde de la mesa, los nudillos blancos sobre la piel bronceada, pero asintió. Cuando Elías salió al porche, los jinetes estaban más cerca, los rostros ocultos bajo las alas de los sombreros, el polvo levantándose como una amenaza detrás de ellos. Elías plantó las botas con firmeza, el peso de una decisión cayéndole encima como un abrigo viejo que creía haber dejado atrás. El retumbar de los cascos llenó el aire quieto hasta que pudo sentirlo en la mandíbula. Los 3 llegaron despacio, no con la actitud de quienes vienen de paso. El polvo cubría sus abrigos y botas, y la luz se reflejaba en la culata de un rifle sujeto al costado de una montura. Se detuvieron al borde del patio. Los caballos sacudían la cabeza contra las moscas. El de adelante tenía el rostro enjuto, curtido por el sol, con una franja de canas en la barba y ojos del color de piedra seca, duros y sin brillo. El chaleco abierto sobre una camisa amarillenta y la mano descansando floja junto al revólver, como queriendo que todos lo notaran. «Buenos días», saludó el hombre con una sonrisa forzada que no alcanzaba los ojos. Elías no se movió del porche. «¿Qué quieren?».
El tipo escupió al suelo y empujó el sombrero hacia atrás. Se habla de una mujer apache que pasó por aquí, joven bonita. Su mirada se deslizó más allá de Elías hacia la puerta de la cabaña, deteniéndose un instante demasiado largo. Al verla, Elías sintió aquel viejo peso en el pecho, el que llegaba antes de una pelea de la que no había salida. Se movió lo justo para dejar ver el rifle apoyado contra la pared junto a él. «No he visto a nadie que encaje con eso», dijo voz pareja casi aburrida. El segundo jinete de cuello ancho y risa de perro olfateando carne soltó una carcajada. «Qué chistoso. Porque seguimos huellas no a una legua de aquí. Pies descalzos. Ojos de mujer». Su mirada brincó del porche a la puerta como queriendo arrancar las tablas con los ojos. Adentro Elías sabía que Sana estaba en silencio respirando apretado. Rezaba porque hubiera echado el cerrojo como le dijo. La mandíbula se le tensó cuando el tercero más joven con una cicatriz que le cruzaba la ceja se inclinó en la silla y soltó. Un hombre podría ganar buena plata entregándola, y se libraría de un montón de problemas. Elías no contestó. Dejó que el silencio pesara hasta que el viento agitó la ventana y el cuero rechinó cuando los hombres se acomodaron en las monturas. Entonces habló lento cada palabra clara. «¿Ya terminaron, muchachos?» La sonrisa del líder se hizo más fina. Su mano rozó la funda. «La ley dice». «La ley no llega hasta aquí», lo cortó Elías, voz baja y cortante. «Si la quieren, traigan papel, nombre de juez escrito. Mientras tanto están invadiendo». El joven se movió como para alcanzar hierro, pero el mayor le hizo una seña con 2 dedos, deteniéndolo en seco. Durante un largo respiro nadie se movió. Luego el jefe se inclinó sobre la silla y dejó escapar una risa seca. «Tienes agallas, amigo, pero las agallas no paran las balas». La mano de Elías colgaba suelta junto al muslo, lo bastante cerca del revólver por si llegaba el momento. Su pulso seguía firme. La vida en el rancho le había enseñado aquello, y las tripas sabían lo rápido que todo se iba al demonio cuando el orgullo y la codicia cabalgaban juntos. Finalmente el hombre hizo un gesto con la barbilla hacia el camino. «Vámonos», murmuró a los suyos. «No vale la pena hoy». Giraron los caballos despacio, el polvo alzándose en torno a los cascos, y se alejaron por donde habían venido volteando más de una vez. Elías los observó hasta que el horizonte se los tragó. Cada músculo en tensión. Volverían. Hombres así no se rinden, no cuando hay dinero o carne de por medio. Cuando el polvo se asentó, entró. Sana estaba junto al fogón, el abrigo apretado contra el pecho. Respiraba agitado tanto que la clavícula se marcaba bajo el vestido abierto. Sus ojos se clavaron en los de él, grandes pero fieros. «Ellos vuelven», dijo ella sin preguntar. «Volverán», contestó Elías. Apoyó el rifle contra la pared, la mandíbula dura mientras la miraba de verdad. Aquella no era una pelea que buscara, pero ya la había aceptado desde el momento en que le dio agua en el cañón. «Si corres, te atrapan», dijo voz plana pero segura. «Si te quedas, yo te protejo». Esa es la única forma. Ella lo miró largo rato como midiendo la verdad en cada línea de su rostro. Luego asintió despacio. El abrigo resbaló de un hombro cuando aflojó el agarre. Su voz salió baja, firme como un filo. «Entonces me quedo». Por primera vez en mucho tiempo Elías sintió que el vacío dentro de él se movía como si algo enterrado despertara. La noche cayó pesada sobre la tierra, espesa de calor y del olor a mezquite con el humo del fuego que Elías mantenía bajo en el fogón. Afuera el viento sacudía los arbustos y hacía crujir una tabla floja del corral como un presagio. Había revisado el rifle 2 veces, limpiado el revólver hasta hacerlo brillar en la lumbre, y dejó ambas armas al alcance antes de atrancar la puerta. Hombres que se marchan con esas palabras no dejan salir el sol sin intentarlo otra vez. Sana estaba junto al fuego, sentada en el suelo sobre la manta que él había extendido. El viejo abrigo colgaba flojo en sus hombros, el cabello vuelto a deshacerse cayendo como cortina negra sobre un lado de su rostro, mientras la aguja de hueso trabajaba en la última costura del vestido.
sus dedos firmes aunque de vez en cuando, sus ojos se alzaban hacia la puerta cuando el viento cambiaba. «Si sigues cosiendo así te vas a quedar sin agujeros», dijo Elias voz baja, mientras servía el último café en un jarro de lata. Era lo más cercano a alivio que podía ofrecer, y aún así sonaba áspero como grava raspando. Sus labios apenas se curvaron, pero ahí estaba una sombra de sonrisa que lo tomó desprevenido. «Mejor que esperar», murmuró suave. Luego, tras un respiro, «¿Crees que vengan esta noche?» Él se sentó al borde de la silla, inclinado hacia adelante, codos en las rodillas. «Si fueran listos, no. Si son como imagino, tal vez». No le adornó la respuesta. Las mentiras no servían en una tierra que dejaba a los hombres en los huesos. Ella dejó a un lado el vestido alisando la tela con la palma y lo miró de una manera que redujo la cabaña. «¿Por qué me ayudas?». Las palabras cayeron directas sin dureza, pero cargadas con el peso de una mujer que ya no tenía motivos para confiar. Elías se quedó fijo en el fuego, mandíbula apretada. Había cientos de respuestas, ninguna limpia, ninguna fácil de decir. Pensó en los años de soledad, en las tumbas, en el silencio que lo había acompañado desde entonces. Pensó en encontrarla en el cañón de rodillas en la tierra, y en cómo algo se le había movido dentro como una puerta vieja, abriéndose después de mucho óxido. «Porque puedo», dijo al fin, voz plana pero firme. «Porque un hombre debe hacer lo correcto cuando le toca». Y no añadió más. No era hombre de soltar verdades que no podían coserse de nuevo una vez afuera. Ella lo estudió, ojos oscuros clavados en los suyos, hasta que pareció ver más de lo que él decía. Luego asintió una sola vez, como si con eso bastara. El fuego bajaba. La cabaña se llenó del susurro del viento golpeando contra las contraventanas y de coyotes a lo lejos. Elías se levantó, cruzó al estante y sacó el trapo limpio que había hervido esa tarde. «Déjame ver tus pies», dijo. Ella dudó aún con un hilo de orgullo bajo los moretones, pero estiró la pierna, el abrigo cayendo, para mostrar la pantorrilla. Las cortadas estaban rojas con tierra incrustada que ayer no había logrado limpiar. Él se agachó, mano firme, mientras limpiaba cada herida, cuidando no hacer más daño del necesario. Ella no se movió, aunque su respiración se quebraba cuando él presionaba. «Caminaste casi 20 millas con esto», comentó, no como pregunta. «Más», murmuró ella. «Rescate». Su voz no traía alarde, solo verdad gastada por hambre y calor. Cuando terminó, envolvió con la tela floja, anudó prolijo y se recargó en los talones. Ella lo miró entonces, de veras lo miró. Y en su rostro algo se suavizó, el miedo, y la pelea se dieron lo justo para dejar ver a la mujer detrás. «Me salvaste», dijo, quedó casi como si se hablara a sí misma. Luego, más lento. «Me quedo porque quiero, no porque tú lo digas». Eso se le hundió a Elías hondo más que cualquier promesa dicha al aire. Se levantó antes de que el peso le sacara más palabras, cruzó a la ventana y escaneó la oscuridad. Nada de polvo, ningún casco todavía. Al volver, ella estaba recostada sobre la manta con el abrigo por almohada, mirándolo sin parpadear. La confianza no estaba completa, pero empezaba a echar raíces, y en esas tierras era más raro que la lluvia. Corrió el cerrojo de la puerta, revisó el rifle una vez más, y se sentó en la silla con el revólver sobre el muslo. El fuego bajó a brasas tiñendo la cabaña de rojo. La respiración de Sana se volvió pareja, lenta, y Elías mantuvo los ojos en la ventana oscura, sabiendo bien que la noche aún lo pondría a prueba. Pero por primera vez en años no se sintió solo. La noche se estiró larga, de esas donde cada crujido de la madera suena a paso, y cada soplo de viento en la contraventana parece un aliento en la puerta. Elías permaneció en la silla, el revólver cruzado sobre la pierna, el rifle al alcance, sus ojos fijos en la línea oscura del vidrio mientras las brasas pintaban de naranja las tablas. Sana no durmió al principio, él lo sintió. Lo observaba desde la manta, el abrigo hasta la barbilla. Después, su respiración se hizo lenta, constante. O tal vez, solo fingía para que él dejara de escuchar. De cualquier modo, la habitación guardó un silencio que no sentía hacía años. Extraño, ligero y pesado a la vez. Cerca de medianoche, un ruido suave lo arrancó del medio sueño. El roce de tela. Miró de inmediato, mano ya cerca del arma.
Ella estaba sentada ahora. El abrigo se había deslizado de sus hombros, y su cabello cayó en cascada negra, que atrapaba el resplandor de las brasas. Sus ojos se encontraron en la penumbra. No había miedo ni súplica, solo algo desnudo más allá del orgullo. «No descansas», dijo ella bajo su voz como humo. «No es mi costumbre», respondió despacio áspero, más por lo apretado del pecho que por la hora. Se levantó descalza, avanzó por las tablas hasta él. La manta quedó atrás, y el vestido remendado aún colgaba suelto bajo en el escote y torcido en la cintura. Se detuvo tan cerca que él pudo sentir el calor de su piel y el olor tenue de humo en su cabello. «Dije que me quedo porque quiero», murmuró firme ahora. «Lo digo en serio». Su mano tocó apenas el borde de la silla, ligera como un respiro, pero suficiente para tensarle cada nervio bajo la piel. Elías la miró de frente, mandíbula cerrada, porque allí un hombre debía escoger honor o deseo. Y Dios lo ayudara, sentía a ambos desgarrándolo como alambre de púas. Se levantó lento las patas de la silla, rozando suave el suelo, y por un largo instante solo se miraron en la luz roja del fuego, la cabaña conteniendo el aliento. «¿Estás segura?», preguntó grave y parejo, dándole espacio para retirarse si quería. Sus ojos no titubearon. «Sí». Una palabra sólida como piedra. Él extendió la mano entonces, sin brusquedad, sin prisa. La apoyó en su mandíbula, los dedos rozando los mechones sueltos de su cabello. Ella contuvo el aliento, pero no se apartó. Cuando se inclinó su boca, encontró la de ella despacio, como un hombre que había olvidado la forma de la ternura y la estaba aprendiendo de nuevo. Sus manos subieron aferrándose a su camisa en los hombros, y algo dentro de él se rompió. Al fin los años de silencio, las noches frías que sabían a hierro y ceniza. El beso se hizo más hondo, pero él lo mantuvo cuidado, porque no se trataba de arrebatar, sino de devolverle lo que el mundo había intentado arrancarle. Cuando ella se acercó más, la rodeó con los brazos, levantándola apenas para sentarla al borde del catre, la manta cediendo suave debajo. La luz del fuego dibujaba sombras largas sobre su piel, allí donde el vestido se deslizaba de un hombro. Y la respiración de Elías se volvió dura cuando los dedos de ella tocaron su rostro, como si quisiera grabarlo en la memoria. No hablaron después. Las palabras habrían roto lo que flotaba entre ellos. Silencio y fuerza. Dos almas marcadas de manera distinta, encontrando algo que volvía a sentirse como vida. Su caricia siguió lenta, firme cada gesto. Una pregunta que ella respondía con la misma entrega, hasta que el espacio entre los dos desapareció, y la noche se cerró alrededor del sonido de sus respiraciones. Cuando todo terminó, ella se recostó contra él, la cabeza bajo su barbilla. El viejo abrigo cubría ambos cuerpos. Su mano descansaba en su pecho, y por primera vez en años, Elías entendió lo que era pertenecer a un lugar que no estuviera señalado por la pérdida. Acarició la trenza suelta de su hombro y habló bajo contra su cabello. «Nadie te va a llevar», dijo. «No mientras yo esté en pie». Ella no respondió con palabras, solo se acurrucó más cerca, y eso bastó. La mañana irrumpió dura y brillante, de esas que vuelven la tierra, un resplandor blanco donde ninguna sombra encuentra refugio. Elías despertó primero con el peso cálido de Sana contra su costado, su cabeza apoyada en su brazo, el abrigo viejo enredado alrededor de los dos. Por un instante se quedó quieto, escuchando su respiración suave y pareja y el murmullo del viento entre los mezquites afuera. Pensó en lo callada que había sido su vida antes, un silencio que parecía seguro pero vacío. Ahora, aunque el peligro estuviera cerca, el silencio ya no era hueco. Se levantó del catre sin despertarla y se puso la camisa, la tela áspera contra la piel todavía marcada por el calor de su contacto. Sus ojos se detuvieron en ella más tiempo del que debían, el cabello negro esparcido sobre la manta, el vestido abierto en un hombro donde se había corrido durante la noche. Luego se volvió, porque un hombre que quiere conservar lo suyo tiene que moverse antes de que el sol suba demasiado. Salió al porche, rifle en mano, y recorrió el horizonte con la vista. Todo parecía quieto salvo el zumbido de las cigarras y un halcón dando vueltas a lo lejos. Pero el suelo contaba otra historia. Huellas frescas, 3 juegos cruzaban el arroyo rumbo a la loma. No habían cabalgado lejos al irse ayer.
Acamparon cerca, quizá vigilando la cabaña toda la noche. Cuando Sana se levantó, Elías ya tenía ensillados los caballos y el rifle limpio. El gesto duro de su rostro la detuvo un instante en la puerta. El abrigo volvía a cubrirle los hombros, pero el miedo en sus ojos se había ido. Lo que él vio ahora era más agudo, cauteloso, pero firme. Una mujer que había elegido y no pensaba dar marcha atrás. «¿Vienen?», preguntó. Él asintió. Las huellas lo dicen. Cruzó el cuarto en 3 pasos largos y apoyó la mano en su brazo, la palma áspera y cálida contra su piel. «Te quedas adentro, atranca la puerta. Si llegan a pasarme». Se detuvo, la mandíbula dura, porque no quería poner esas palabras en el aire. «No lo harán», lo cortó ella. Su voz no tembló, era hierro puro. «Tú te mantienes firme, yo también». Le cayó encima la verdad. No era una carga que había recogido. Era una compañera en la pelea en la vida, aunque la ley o el mundo lo negaran. Le dio un solo asentimiento seco y salió al sol de la mañana. Ellos venían igual que antes, 3 en fila, el polvo levantándose en torno a las patas de los caballos. La sonrisa del líder ya no estaba. Quedaba algo más áspero. Su mano rondaba la funda, y el joven de la cicatriz tenía en los ojos ganas de pretexto para desenfundar. Elías plantó las botas en la tierra, a 10 pasos del porche, rifle en una mano, el revólver en la cadera. No levantó la voz al hablar. No hacía falta. Esta es su última visita aquí. El líder escupió ojos entornados. No hablas por ella. Yo hablo por esta tierra, replicó Elías como quien nombra un día, y hablo por lo que es mío. La palabra quedó flotando afilada como cuchillo. El joven soltó una risa y empezó a bajarse de la montura, pero nunca tocó el suelo. El rifle de Elías tronó una vez, cortando el aire limpio. El polvo saltó junto a la bota del muchacho, lo bastante cerca como para chamuscar el cuero. El caballo se alzó relinchando y el jinete luchó por no caer. «Creen que fallé», dijo Elías, voz lisa. Accionó la palanca despacio, dejando que el clic de la recámara sonara más fuerte que un trueno. «Pruébenme». La mandíbula del mayor se apretó. Sabía reconocer una línea cuando la veía. Hombres como él siempre lo sabían, solo les gustaba tantearla primero. Tras un largo silencio, tiró de las riendas y escupió al polvo. «No vale morir por esto», murmuró. Aunque en sus ojos quedaba claro que no había terminado. Pero giraron los 3 alejándose al paso, hombros rígidos con el peso del orgullo que no podían tragar. Elías miró hasta que el polvo se volvió blanco contra el horizonte. Su dedo descansaba fácil en el gatillo hasta que la llanura se los tragó. Cuando volvió a entrar, Sana estaba junto al fogón, un cuchillo de cocina en la mano, como dispuesta a cortar huesos si era necesario. Al verlo, aflojó el agarre, pero la barbilla permaneció erguida. «¿Se fueron?», preguntó. «Se fueron», contestó él. Luego, tras un momento, «No volverán». No explicó el por qué. No hacía falta. Ella lo leyó en su rostro. El cuchillo cayó suave sobre la mesa, y por primera vez, desde que él la encontró bajo aquel álamo, los hombros de ella cedieron. No era derrota. Era alivio. Él cruzó despacio la habitación, tomó su rostro entre las manos y la besó como un hombre que caminaría por el fuego y saldría respirando. Sus brazos rodearon su cintura, y el sonido que escapó de ella ya no era miedo. Era algo que sabía a vida. Al mediodía el cielo brillaba claro como vidrio. Se sentaron en el porche con café enfriándose en jarros de lata y el mundo ancho desplegándose frente a ellos. Duro y abierto, pero suyo ahora. Elías buscó su mano, dedos ásperos, cerrándose sobre los de ella, y sintió su presión firme de vuelta. No había papeles, ni votos, ni campanas, solo un hombre y una mujer, sin nada que negociar, pero con todo por entregar. Semanas después la cabaña olía a humo de cedro y a pan recién hecho. Y en el corral había un potro nuevo que Elías había cambiado a un arriero que no hacía preguntas. Sana estaba en la puerta con su camisa atada a la cintura, el vientre redondeándose apenas bajo el algodón. Cuando él volvió del patio, ella sonrió, pequeña, tranquila, pero auténtica, y puso su mano sobre esa curva, como si siempre hubiera sido de él. «Hijos fuertes».
dijo suave el eco de palabras nacidas del miedo, ahora convertidas en promesa. Él la besó entonces lento y seguro, y por primera vez en años, Elías creyó que la tierra podía devolver más de lo que arrebataba.